Cuento un vasito de quinoa. Rubén Fernando del Águila Cosio debía salir de viaje una vez más al extranjero por negocios. Antes de irse hacia el aeropuerto, le encargó a Bernardina que supervisara el mantenimiento del techo de la casa, porque al no tener pendiente, el agua se empozaba y estaba dañando el techo y las paredes interiores de su habitación. Contrata a alguien, le dijo, para que se haga cargo, y le dio un poco de dinero para los gastos de la reparación. El trabajo, calculó, demoraría una semana. Había que picar el techo, cambiar los ladrillos, volver a echar cemento y crear la pendiente hacia canales de desviación que llevarían el agua al jardín para alimentar los árboles de pacaes y de manzanas. Entre los albañiles que Bernardita contrató estaba Elvisito Paredes Villa, un muchacho de 23 años, de abundante cabellera, colorado, cajamarquino, un joven deseoso de superarse, que encontraba cualquier trabajo que le permitiera seguir estudiando la carrera técnica de mecánico automotriz. La labor empezaba a las 7 de la mañana. Por lo tanto, tenía que tomar un buen desayuno. Paraba en una carretilla cerca de la casa y pedía un vasito de quinoa con yapa y un sándwich de torreja de espinaca. En la carretilla atendían Francisco y su hija Elena, una muchachita de unos 19 años, cabello negro lacio y soñadora. Ella creía en el amor a primera vista y que todo en la vida se consigue con esfuerzo, con amor y con insistir en sus objetivos. Quería ser instructora de danzas de todas las regiones del Perú. Entre tantos clientes, vigilantes que salen del turno nocturno, vigilantes que entran, periodistas que están en la madrugada cubriendo noticias, técnicos, comerciantes, alumnos que van a la escuela, obreros. Una mirada de amor a primera vista es difícil de sentir. Por eso, Elena no se percató del rostro de aquel que le decía: un vasito de quinoa, por favor. Y lo mismo le ocurrió al visito, que llegaba presuroso al amanecer del sol. Vio tarde a la mujer de ojos hermosos y luego de titubear, solo atinó a sonreír emocionado. Pero al siguiente día, el visito y Elena solo esperaban verse de nuevo. Y sentir esa emoción del amor de primera mirada. Que en el mundo de velocidad de tren ya nadie cree. El tiempo transcurrió y Francisco, el padre de Elena, empezó a darse cuenta de que su hija estaba enamorada de aquel hombre, relación que desaprobaba porque no iba a permitir que su hija estuviera con un obrero de construcción. Sin embargo, conocía a su hija, era de carácter rebelde y no aceptaría un no por respuesta. Por este motivo, Francisco decidió amedrentar al visito para que dejara de frecuentar a su hija. Un día que Elena no estaba, Francisco aprovechó para amenazarlo. Le dijo que se alejara de su hija.
El visito le contestó que sus intenciones eran buenas. El padre alzó la voz, a lo que el joven, en tono pausado, respondió: tranquilo, señor. ¿Sabía usted que la quinoa es también buena para el estrés? La respuesta enfureció al padre, que en ese momento no dijo nada, pero luego decidió que lo mejor sería mandar unos matones para que le dieran un escarmiento. Existe un ajedrez de campeonato, un ajedrez de café y un ajedrez de la calle, sin árbitros y sin reloj. Al viejito le gustaba jugar este último. Un día, aprovechando que tardarían en llegar la carga de cemento para el vaciado del piso del techo, se puso a jugar una partida con su amigo. C4, C5, caballo C3, caballo F6, G3, E6, caballo F3, A6, alfil G2, alfil E7, enroque, B3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, dama C7, alfil B2, D6. El rival del visito solo hizo lo primero que se le vino a la mente. A veces las jugadas más naturales, que se hacen casi sin pensar, acarrean graves problemas. Era mejor mantener el peón en D7 todo lo posible, sin renunciar a la ruptura de 5, o jugadas de 6 solo cuando las blancas hagan E4. Torre C1, caballo E5. Su rival otra vez siguió la secuencia de imprecisiones. Probablemente era mejor caballo por D4, aliviando un poco la presión, pero con ventaja blanca en todo caso. E3 no es mala para el visito. E4, porque hacerlo si no es necesario. Caballo D7, alfil E2, torre F E8, H3. La ballesta blanca del visito lista para el disparo. ¿Dónde será el disparo? No sé, supongo que en F4. Rotando al caballo del centro. Alfil F8 y G4. Disparó la ballesta. Esta es una de las mejores posiciones que he visto donde ganan espacio. Supongo que la siguiente será F4. Dicho y hecho, ahí está la ballesta. F4. Disparó por ambos lados. Ustedes se fijan en la posición E3, H3 y los dos disparos de la ballesta F4 y G4, y con eso adquieren espacio. La dama negra está bien difícil de poder llegar a la defensa del rey, y esto es lo que va a aprovechar el visito para ganar. G5 sigue atacando, H por G5 y F por G5. Ya se tiene abierta la columna H, y si nos fijamos en la dama de G7 negra, sigue muy lejos del rival. Caballo H7 estaba atacado,
El visito ve un tema de táctica preventiva. Su peón en la casilla G5 versus el peón de su rival en la casilla F7. Y si el peón está en F7, regalo un caballo, no regalo un caballo, regalo un caballo, regalo un caballo. Le regaló la torre. El visito hace un ataque directo de táctica preventiva. Brillante sacrificio, y las negras no pueden rehusar a la captura de la torre. Y la captura. Rey por F7. Dama H5. Como defiendo el caballo. Está solo el caballo. Y G8. Vuelve por el caballo. Dama por G6. Se regaló el caballo. El rey no podía realmente proteger los dos caballos con una sola pieza. El visito, por el tema del valor relativo de las piezas, el caballo vale 5 en el centro, está ganando. Aunque en el campo se vea que se regaló la torre. D5. Ven cómo la dama está queriendo entrar. Está difícil que entre, pero en fin. Torre F1. Lo tiene acorralado. El visito concentra sus fuerzas sobre el rey adversario. Rey E5. Quiere entrar de todas maneras, pero este es un error. Caballo D1. Amenaza un despeje de diagonal clavada con el alfil. El visito hace una fina jugada de ataque. Se da cuenta la dama, se escapa. Dama D6. Jaque con dama F7. Rey H8. Dama H5. Está clavada la torre. G6 para que no claven la torre. Torre por F8. El visito hace un nuevo sacrificio de torre, eliminando el alfil de casillas negras. Tras lo cual la defensa es infructuosa. Torre por F8. Dama por G6. El rey está atrapado. El visito amenaza caballo por E6 y mate a la siguiente. Torre G8 tratando de defender. Dama H6. Tras la retirada de la dama del visito, ya no habría defensa en la gran diagonal negra. Simple como decisiva. El ataque al descubierto. Cuando el caballo centralizado de D4 se mueva, este estaba para dar el último remate cuando... ¿Y cómo hubiera sido el último remate? Caballo por E6. Estaba por terminar el juego cuando se aparecieron en la construcción 6 hombres encapuchados. Patearon el tablero y golpearon al visito. Su amigo no pudo hacer nada para evitar la golpiza, ya que era amenazado con un cuchillo. «Esto es por Helena», le dijo el jefe de la banda, mientras le daba la última patada en el rostro que terminó por desmayarlo. Luego de unas semanas, cuando por fin se pudo reponer y las heridas no ardían tanto, lo único que ocupaba la mente de Elvis era la venganza. Quiso incendiar la casa de Francisco y una noche fue hasta allí, provisto de gasolina. Estaba a punto de cometer el acto cuando recordó los dulces ojos de su amada, el amor no dicho entre ambos, y se dio cuenta de que esta forma de actuar también le afectaría a ella. Se arrepintió y tiró al basurero los galones de combustible. Luego se alejó del lugar y fue hasta el parque, donde en las mañanas se encontraba la carretilla. Ahí se echó en el césped y empezó a llorar. Solo el hecho de haber pensado en incendiar la casa le provocaba el más crudo rechazo hacia sí mismo. En medio de su llanto, el visito no se dio cuenta
de que Elena pasaba por allí. Ella, al ver a su amado, se recostó junto a él. El visito solo le dijo: estoy arrepentido. ¿Me perdonas? Ella lo miró y lo acarició con ternura y le respondió que sí. Cuento: un vasito de quinoa.